Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. A su nombre. ¿Quién vive? Amen. Hallelujah. It's now time for offerings. I believe Brother Santiago is going to be going around with an envelope if you need one. Ya es hora, hermanos, para las ofrendas. Nuestro hermano Santiago va a pasar con los sobres y recogiendo las ofrendas. Praise Jesus. God is good. We are so privileged. What an honor it is to serve King Jesus. Amen. Estamos privilegiados de servir a nuestro Rey Jesucristo. If it was not for him, where would we be? Si no fuera por Él, ¿dónde estuviéramos? Definitely not here. I'll tell you that. Definitivamente aquí no, eso les digo. Let's pray and give thanks before we begin this afternoon. Vamos a orar antes que empezar, hermanos. Dear Heavenly Father, we give thanks that you had so much mercy and grace for people like us. We do not deserve the very breath in our lungs, but yet you give us everything that we need before we even ask. Such a merciful Father that we do not deserve. And now we give not in fear or in compulsion. We don't give to receive more, but we give freely from the abundance of our hearts. We do not desire sacrifice, but rather mercy. You desire a change of heart and not ritualistic offerings. That means nothing. Thank you, Lord. And I pray in Jesus' mighty name. Amen. Welcome, everyone. It is thank you for everyone that is joining us in-house and online. Bienvenidos todos, todos los que nos están viendo presente y en línea, por medio de Facebook. We are the Bread of Life Reformed Church. Somos la Iglesia Reformada Pan de Vida. We are located at 1251 California Avenue, Suite 700 in Pittsburgh, California. Estamos localizados en el 1251 California Avenue, Suite 700, Pittsburgh, California. And today we are going to be reading in the book of Matthew, chapter 12, verses 22 through 32. Vamos a leer Mateo 12, del 22 al 32. I know it's a little long, brothers, but today we'll see how truly reformed you are today. Va a ser un poquito largo, pero vamos a ver si qué tan reformados están. All right, let's begin. The word reads like this. Then a demon-oppressed man who was blind and mute was brought to him, and he healed him, so that the man spoke and saw. And all the people were amazed and said, "Can this be the son of David?" But when the Pharisees heard it, they said, "It is only by Beelzebul, the prince of demons, that this man casts out demons." Knowing their thoughts, he said to them, "Every kingdom divided against itself is laid waste, and no city or house divided against itself will stand. And if Satan casts out Satan, he is divided against himself. How then will his kingdom stand? If I cast out demons by Beelzebul, by whom do your sons cast them out? Therefore, they will be your judges. But if it is by the Spirit of God that I cast out demons, then the kingdom of God has come upon you. Or how can someone enter a strong man's house and plunder his goods unless he binds a strong man? Then indeed he may plunder his house. Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. Therefore I tell you, every sin and every blasphemy will not be forgiven people, but the blasphemy against the Spirit will not be forgiven. And whoever speaks the word against the Son of Man will be forgiven, but whoever speaks against the Holy Spirit will not be forgiven, neither in this age or the age to come. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebul, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebul, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios,
ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable en contra del Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Amen. Amén. My brothers and sisters, someone called me a few weeks ago. Hermanos y hermanas, alguien me llamó hace unas semanas. A young man, I believe he was 17 years old. Un joven, creo que tenía como unos 17 años. And on the phone, he's sharing with me how petrified and overwhelmed with anxiety. Y por teléfono me contaba lo petrificado y abrumado que estaba por la ansiedad, And fear that he committed blasphemy against the Holy Spirit. con miedo de haber cometido blasfemia contra el Espíritu Santo. Many of us have walked in fear that we could commit this sin. Sé que a muchos de nosotros se nos ha enseñado o advertido que no debemos cometer blasfemia contra el Espíritu Santo. But sadly, many of us have been taught incorrectly. Muchos de nosotros hemos caminado con miedo de poder cometer este pecado, pero lamentablemente a muchos de nosotros se nos ha enseñado incorrectamente. Now that what I'm about to share with you will upset many who listen. Ahora bien, lo que estoy a punto de compartir con ustedes molestará a muchos de los que escuchen, But I don't care who this offends. pero no me importa quién ofenda esto. I speak the truth. Digo la verdad. Whether you believe me or not, read the Bible and check for yourself. Ya sea que me creas o no, lee tú la Biblia y compruébalo por ti mismo. Now, in these passages, who is Jesus referring to? Ahora bien, en estos pasajes, ¿a quién se refiere Jesús? If you pay close attention, the answer is in the context. Ahora bien, si prestas mucha atención, la respuesta está en el contexto. We must be led by the Spirit of God when we read the Bibles, and He will teach you. Debemos dejarnos guiar por el Espíritu de Dios cuando leemos nuestras Biblias y Él te enseñará. Now, Jesus just healed a demon-possessed man who was blind and mute. Ahora bien, Jesús acaba de sanar a un hombre poseído por un demonio que era ciego y mudo, y todos se quedaron asombrados. And everyone was amazed. But the Pharisees were not. Pero los fariseos no. The Pharisees knew the Scriptures. Los fariseos conocían las Escrituras, They knew the law. conocían la ley. But what did they do? Pero ¿qué hicieron? Instead of them praising Jesus after this man was healed, En lugar de alabar a Jesús después de que este hombre fue sanado, they accused him of being Beelzebul, the prince of demons. lo acusaron de ser Beelzebul, el príncipe de los demonios. They accused our Lord of being a devil. Acusaron a nuestro Señor de ser un diablo. So Jesus says, if Satan casts out Satan, he is divided against himself. Entonces Jesús dice que si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. How then will his kingdom stand? ¿Cómo se mantendrá su reino? In other words, what Jesus is saying En otras palabras, lo que Jesús está diciendo is that their accusations make no sense. es que sus acusaciones no tienen sentido. The kingdom of darkness has rules and structures. El reino de las tinieblas tiene reglas y estructuras. Any kingdom of any sort that fights within himself will crumble. It can't stand. Cualquier reino que de cualquier tipo que luche contra sí mismo se derrumbará, no puede permanecer. If Satan casts out Satan, how is that going to work out for him? Si Satanás expulsa a Satanás, ¿cómo va a funcionar eso para él? But Jesus says, if it's by the Spirit of God that I cast out demons, then the kingdom of God has come upon you. Pero Jesús dice, si es por el Espíritu de Dios que expulso demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. The kingdom of God is here. El reino de Dios está aquí, It is right in front of you. está justo delante de ti. But the Pharisees could not see.
Pero los fariseos no podían verlo. Instead, they continue in their rebellion. En cambio, eligieron continuar con su rebelión. The Messiah was before their very eyes. El Mesías estaba ante sus propios ojos. But they are hypocrites, evil, wicked men. Pero ellos son hipócritas, hombres malvados y perversos. And then Jesus says, whoever is not with me is against me. Y luego Jesús dice, el que no está conmigo está contra mí. And whoever does not gather with me scatters. Y el que no recoge conmigo desparrama. Therefore I tell you, every sin and blasphemy will be forgiven. Por eso les digo que todo pecado y blasfemia será perdonado. But blasphemy against the Holy Spirit will not be forgiven. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Jesus is speaking directly to the Pharisees. Jesús está hablando directamente a los fariseos. They were the ones who committed the blasphemy against the Holy Spirit. Ellos fueron los que cometieron la blasfemia contra el Espíritu Santo. They should have been able to decipher who the Messiah was. Deberían haber sido capaces de descifrar quién era el Mesías. And that his actions were of God and not of the devil. Y que sus acciones eran de Dios y no del diablo. But they could not see. Pero no podían ver. They knew the law. They studied the scriptures. Conocían la ley, estudiaban las escrituras, But could not see. pero no podían ver. Because it was hidden from them. Porque estaba oculto para ellos. Now, my brothers and sisters, there is no born-again Christian that can commit this sin. Ahora, mis hermanos y hermanas, no hay ningún cristiano nacido de nuevo que pueda cometer este pecado. Now, believe me, if we could commit this sin, we would have committed it a long time ago. Ahora, créanme que si pudiéramos haber cometido este pecado, lo habríamos cometido hace mucho tiempo. But we have been bought with a price. Pero hemos sido comprados por un precio, With the blood of the Messiah, Jesus Christ, con la sangre del Mesías Jesucristo, who was born of a virgin, quien nació de una virgen, who died and rose again on the third day. quien murió y resucitó al tercer día. And all guilt and all condemnation was put upon that cross. Y toda la vergüenza, la culpa, la condenación fueron puestas en esa cruz. Innocent blood was shed for you and me. Sangre inocente fue derramada por mí y por ti. There is no condemnation for those who are in Christ Jesus. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Those who are in the flesh cannot please God. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. You, however, are not in the flesh, but in the Spirit. If in fact the Spirit of God dwells in you, anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to him. But if Christ is in you, although the body is dead because of sin, the Spirit is life because of righteousness. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Pero si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, el Espíritu vive a causa de la justicia. All our sins were nailed to the cross, completely and forgiven. Todos nuestros pecados fueron clavados en la cruz y completamente perdonados. The blood of Jesus cleanses us all of our sins, past, present, and future. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, pasado, presente y futuro. In the following chapters, Jesus begins to speak in parables. En el siguiente capítulo, Jesús comienza a hablar en parábolas. And the disciples ask, why do you speak in parables? Y los discípulos preguntan, ¿por qué hablas en parábolas? And he answered them, to you it has been given to know the secrets of the kingdom of heaven, but to them it has not been given. Y él le respondió, a vosotros se os ha dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha dado. Like I've been saying, the Pharisees studied the scriptures. Como he estado diciendo, los fariseos estudiaban las escrituras, But the secrets of the kingdom of heaven were withheld from them. pero los secretos del reino de los cielos les fueron ocultados. But as for you and I, it has been given. Pero en cuanto a ti y a mí se nos ha dado. That is, if you belong to him. Eso es, si le perteneces. Only the Pharisees could commit blasphemy against the Holy Spirit.
Solo los fariseos podían blasfemar contra el Espíritu Santo. There is no one alive today that has witnessed in person, face to face, the miracles of Jesus. No hay nadie vivo hoy en día que haya presenciado en persona, cara a cara, los milagros de Jesús. But the Pharisees witnessed everything and counted everything Jesus did as the devil. Pero los fariseos presenciaron todo y consideraron todo lo que Jesús hizo como el diablo. And the only way someone can commit this today is to continue in full rebellion against Jesus Christ. Y la única forma en que alguien puede cometer esto hoy en día es si continúa en plena rebelión contra Jesucristo. If you continue in disbelief of Jesus, Si continúas sin creer en Jesús, if you reject the gospel message, si rechazas el mensaje del Evangelio. you therefore are now without excuse. Por lo tanto, ahora no tenés excusa. If you die in your rebellion, there will be no forgiveness of your sins. Y si morís en vuestra rebelión, no habrá perdón de vuestros pecados. And you will perish for all eternity. Y pereceráis por toda la eternidad. Let's pray. Oremos. Dear Heavenly Father, help us, Lord, to dive deeper into your word. Help us to be led by your Spirit. Have mercy, Lord, on those who do not believe in you. Have mercy on our family members who reject the saving gospel message. Reveal yourself to them, my Lord. Do not let them perish in their sins. We do not desire that they die without you, Lord. For you reign on the just and on the unjust. For every morning your graces are new. Let your will be done. Help us to carry on. Give us the strength and perseverance to finish this race. In Jesus' mighty name, I pray. Amen. Amen. Dios les bendiga. Amén. Vamos a aprender esto. Dios les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos a la casa del Señor. El día de hoy, nuestro hermano Carlos no estaba bastante enfermo, se le pegó el flu, como dicen, y no se le ha hecho posible levantarse todavía de ese malestar. Así de que, hermanos, antes de empezar voy a orar por los enfermos y les pido que me acompañen. Amén. Padre de la gloria, Padre celestial, Señor, gracias te damos una vez más, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar reunidos aquí como hijos tuyos, Señor, para recibir palabras, Señor. Bendice a mis hermanos aquí presentes, Señor, y agradecerte por su presencia, que están aquí, Señor, compartiendo con todos, Señor, tu palabra. En esta hora quiero presentarte delante de ti, Señor, a mis hermanos que están padeciendo de alguna enfermedad. Pedirte, Señor, por nuestro hermano Carlos, que durante toda la semana ha sufrido de una fuerte gripe, por su esposa también, Señor. Pedirte por aquel hermano Carlos Santos que está también padeciendo, Señor, de trasplante de riñón. Por nuestro hermano Enrique, que está aquí presente, que de a poco se ha ido mejorando, también necesita, Señor, sanidad completa. Por aquí por nuestro hermano Rogelio, esposo de nuestra hermana Luz, su nieto también, Rogelio Junior, también necesitados también, Señor, de la sanidad. Por todo aquel que se me pasa, Padre, yo te pido que seas tú lo conoces por nombre y tú sabes quiénes son. Pedirte, Padre, que obres en la vida de cada uno de ellos, que toques, Señor, su cuerpo con tu mano sanadora, que los sanes, Señor, y que los bendigas. Y que el próximo servicio, el próximo domingo, puedan estar aquí ya con nosotros, Señor, adorando y, Señor, tu santo nombre. Bendice pues, Señor, a estos hermanos, Señor, y sánalos, Padre. Queremos descansar en tu voluntad, que seas tú, Señor, obrando en la vida de ellos. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias, hermano. Pues quiero darle una vez más la bienvenida. Mucho gusto, hermano Guillermo. Teníamos tiempo de no ver a nuestro hermano Guillermo. Gracias, brother, por visitarnos. Nuestra hermana Tania, Alejandro, Enrique, Talía, su esposa, nuestro hermano Manuel, María. Bueno, todos ya somos de casa. Amén. Vamos a estar
interpretando la palabra, aprendiendo cada día más. Antes de empezar, quiero darle los anuncios. Los miércoles tenemos, como siempre, el estudio con nuestro hermano Jorge. Acabamos de terminar el estudio acerca del bautismo. Una vez más, si alguien le gustaría bautizarse para el verano, porque ya el agua está calientita, nos avisa y estamos más que dispuestos para traer una enseñanza acerca del bautismo. Los días sábados por la mañana, nuestro hermano Carlos está trayendo también las confesiones de fe, y en la noche, a las 7 de la noche, este caso fue diferente, fue en mi casa porque el hermano Carlos estaba enfermo, no podía recibirnos. Estuvimos estudiando acerca de la expiación limitada, más que todo hicimos bastante repaso de lo que se refiere a esa doctrina. Amén. Y para los hermanos que les gustaría visitarnos, estamos en el 1251 en California, en Pittsburgh, en el Suite 700. Ahí de que los invitamos a todos a las 2:30. También tenemos el estudio dominical que se está llevando a cabo todos los domingos, hermano, a la 1:35, aquí en la iglesia con nuestro hermano Santiago y nuestro hermano José Luis de la Torre. Así de que no se lo pierdan, es interesante, hermano, todo lo que estamos viendo en los estudios. Amén. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a la palabra, y quisiera leerles más que todo en el libro de Abdías, que es lo que vamos a estar viendo, y el tema es: el orgullo destruye familias. Amén. Vamos a estar leyendo Abdías. Si mi hermano me pudiera poner los versículos, porque yo tengo la Reina Valera, pero quise traer la Biblia de las Américas, una traducción más contemporánea, y yo no la tengo, pero la noté ahí. Así que vamos a leer todos juntos y después vamos a desarrollar el pasaje. Dice: visión de Abdías, así dice el Señor acerca de Edom. Hemos oído un mensaje del Señor, y un mensajero ha sido enviado a las naciones a decirles: levántense y alcémonos contra Edom en batalla. Yo te haré pequeño entre las naciones, despreciado eres en gran manera. Verso 3: la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que habitas en las hendiduras de la peña, en las alturas de la morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará por tierra? Verso 4: aunque te remontes como el águila, aunque entre las estrellas ponga tu nido, de ahí te derribaré, declara el Señor. Si vinieran a ti ladrones o salteadores de noche, ¿cómo quedarías arruinado? ¿No robarían solo hasta lo que les bastará? Si vinieran a ti vendimeñadores, quiere decir cultivadores, ¿cómo será escudriñado Esaú y eres rebuscado a sus tesoros escondidos? Hasta la frontera te echarán todos tus aliados, te engañarán, te dominarán los que están en paz contigo. Los que comen tu pan tenderán emboscada contra ti, no hay entendimiento en él. Amén. Así es de que vamos a desarrollar, pero antes que todo vamos a explicar quién era Abdías. En realidad, hermanos, Abdías no hay mucha información de él, a diferencia de otros profetas como Isaías, Jeremías. De él no se sabe mucho, la verdad. Su vida personal de Abdías no se sabe mucho. La Biblia no menciona detalles acerca de sus padres, del linaje original, nada de eso. Aunque no se menciona nada de eso de su linaje, las escrituras asumen que Abdías era israelita. Su mensaje está dirigido a los edomitas. Y el hecho de que fuera un profeta de Israel no puede interferir por la naturaleza de su misión. La importancia de la profecía de Abdías es único porque es el único profeta cuya misión exclusiva es dirigida a Edom. Porque como sabemos, muchos de los profetas profetizaron en contra de Israel. En este caso, él profetiza a Edom y no a Israel, que era la misma Judá. Esto hace que su mensaje sea especialmente relevante en el contexto de las tensiones entre Israel
y las naciones vecinas. Fecha del contexto histórico de lo que él habla acerca de todo esto, probablemente fue alrededor del siglo VI a.C., después de la destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C. por los babilonios. Un evento que fue marcado en un punto clave en la rebelión entre Israel y Edom. Edom había sido una nación que había tenido un protagonismo bastante tremendo delante de Israel, porque a lo largo de los siglos su participación en la caída de Jerusalén es lo que provocó el mensaje de juicio de Abdías hacia Edom. En la Biblia pudimos encontrar 13 o 14 personajes con el mismo nombre de Abdías. Pero Abdías era uno de los 12 profetas menores, aparte de lo que se revela en el libro. Pero hoy su libro solo contiene 21 versículos, que me he dado la tarea de hacerlo en 3 partes porque encontré mucha información, entonces lo vamos a hacer de 7 en 7 versículos cada domingo, o sea, para sumar 21. Ahora la pregunta es, ¿por qué se le llamaban algunos profetas mayores y profetas menores? Alguien me preguntó eso. Los profetas mayores se describen como mayores porque los libros son más largos y su contenido tiene más trascendencia, más amplio. Los profetas menores se clasifican menores porque sus libros son más cortos. Aunque Oseas y Zacarías son casi más o menos al mismo largo como el libro de Daniel. Pues el contenido es específico. Esto no significa que el profeta o los profetas menores sean menos inspirados por Dios. No. Esto es palabra de Dios y es inspiración de Dios. Pero ahora veamos y desarrollemos el primer versículo, que es Abdías 1:1. Dice así: visión de Abdías, así dice el Señor Dios acerca de Edom. Hemos oído el mensaje del Señor, y un mensajero ha sido enviado a las naciones a decirles: levántense y alcemos contra Edom en batalla. Visión de Abdías. Este libro comienza identificando su contenido con una visión, lo que significa que Abdías recibió un mensaje profético directamente de Dios. La palabra visión en la Biblia suele implicar una revelación sobrenatural, algo que Dios muestra para ser comunicado a su pueblo. Abdías no ofrece muchos detalles de sí mismo, ya que él enfatiza que el mensaje no del mensajero. En pocas palabras, él se enfatiza más en proveer la información que trae de parte de Dios, el juicio que viene de parte de Dios, que ponerse primeramente él en dar en detalle quién es él. Así es de que a continuación dice, en el mismo verso dice: así dice el Señor acerca de Edom. Pero la pregunta es, ¿quién es Edom? ¿Quién será Edom? Aquí lo interesante, hermanos, es que Edom y Israel, la relación entre ellos era bastante única, porque ambos venían del mismo padre, eran hermanos. Si nos acordamos de la historia bíblica, donde Abraham, Dios le dio una promesa, que le dice de que va a tener 2 hijos, y que los tuvo, de acuerdo él tuvo varios hijos, de hecho, porque tuvo hijos con Agar, la egipcia, tuvo hijos con Sara, que era su propia esposa, ¿verdad? Y tuvo otra con Ketura. En total él tuvo como 7 hijos, pero entre los 7 solo había uno que era de la promesa, y ese era Isaac. Cuando Isaac se casa, en la Biblia dice que se casó con una mujer muy hermosa que se llamaba Rebeca. Cuando se casa con Rebeca, al poco tiempo ella queda embarazada y tiene 2 hijos que eran gemelos. Cuando nacen, a uno le pone de nombre Esaú, que fue el primero, fue el mayor, y el segundo se llamó Jacob. De Jacob nació la nación de Israel.
De ahí nacieron las 12 tribus de Israel. Pero Esaú, dice la Biblia que en el libro de Génesis, donde narra que el nacimiento de estos dos, también dice que Esaú le pusieron como sobrenombre Edom. O sea que el nombre Edom viene y fue puesto como sobrenombre a Edom, perdón, a Esaú. Y la palabra Edom significa rojizo, porque él era de vellos rojos. Y también porque le gustaba un guiso que su padre acostumbraba a hacerle y era de color rojizo. Esa palabra en hebreo significa Edom. Por lo tanto, Jacob viene de los israelitas y de su hermano Esaú vienen los edomitas. Bueno, este conflicto entre hermanos ya Dios lo había dicho. Ya Dios les había advertido de lo que se aproximaba. A mi hermano, les estoy trayendo esto como contexto para que entendamos qué fue lo que pasó entre estos dos hermanos. Cuando Rebeca estaba embarazada, Dios le dice a Isaac y a Rebeca en Génesis 25:23: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos se dividirán. Desde tus entrañas un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. La Biblia nos dice que ya venían peleando desde que estaban en el vientre de la madre, porque acordémonos de que venían uno agarrado del otro cuando nacieron, ¿verdad? No sé si ustedes han leído esa parte, pero en su momento Esaú y Edom, como lo decían, luego de estar ellos como hermanos, había una primogenitura que era para Esaú. Pero su hermano Jacob viene y le hace un guiso, y este hermano Esaú le vende su primogenitura a Jacob por un guiso de lentejas, porque a él le encantaba el guiso. Entonces él vino y dijo: ¿para qué me sirve ser primogénito? Mejor se la vendo a mi hermano, que me haga un guiso, y le hizo el guiso y se la vendió. Y así fue como Jacob, con engaños, llegó donde su padre Abraham, y el padre le entrega la primogenitura y llora por él. Pero ¿qué fue lo que pasó? Poco después, cuando Esaú se dio cuenta del problema, se enfurece y jura delante de los hombres matar a Jacob. Y es ahí donde Jacob sale huyendo por salvar su vida. Fue tremendo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Bueno, cuando salen los israelitas de parte de Jacob, acuérdense de que ellos fueron a Egipto y de ahí sale una gran nación. Entonces, cuando ellos vienen y ya en el recorrido para ir a la tierra prometida, por ley, por obligación, no había manera, ellos tenían que pasar por un territorio que le pertenecía a Edom. O sea, fue tremendo lo que ellos hicieron. Pues esto lo encontramos en Números. Me voy a tomar la libertad de narrarles qué fue lo que pasó, pero en Números 20 del 14 al 21 nos narra Moisés. Allí dice claramente qué fue lo que pasó para que este hombre viniera y atacara al pueblo de Israel. Dice así en Números 20 del 14 al 21: envió Moisés embajadores al rey Edom desde Cádiz, diciendo: así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, como nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto un largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron, y nuestros padres, y declaramos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió ángeles y nos sacó de Egipto. Y he aquí, estamos en Cádiz, ciudad cerca a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por la labranza ni por tu viña, ni beberemos agua de pozos por el camino real donde iremos, sin apartarnos de diestra y siniestra hasta que hayamos pasado por tu territorio. Edom le respondió y le dice: no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron: por el camino principal iremos, y si bebiéramos de tus aguas y yo de tus granados, daré precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie nada más.
Pero él respondió: no pasarás. Y salió Edom contra él y muchos de su pueblo, y a mano fuerte no quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Entonces, claramente este mensaje, como lo voy a repetir, Abías está dirigido directamente a Edom, la nación descendiente de Esaú. Ya tenemos un contexto, ya tenemos una ilustración, ya sabemos cuál fue el conflicto, qué fue lo que pasó entre estos dos hermanos. Ahora en el mismo verso 1 dice: hemos oído el mensaje del Señor. Abías incluye a otros en su afirmación, donde dice hemos oído. Esto sugiere que el mensaje es bien conocido entre los profetas o entre el pueblo de Dios, identificando que el juicio contra Edom es parte de un plan divino ampliamente revelado por parte de Abías. Y ahí dice: un mensajero ha sido enviado a las naciones. Este mensajero puede referirse a un ángel de parte de Dios, una figura simbólica que convoca a las naciones a ejecutar juicio divino contra Edom. También refleja la soberanía de Dios sobre todas las naciones, pues Él es quien las moviliza para llevar a cabo su propósito. De allí donde dice: levántense y alcémonos contra Edom en batalla. Es un llamado a las naciones para que se unan en una campaña militar contra Edom. Este juicio es presentado como una respuesta divina a la arrogancia y traición de Edom contra Israel. La frase subraya que la batalla contra Edom no es solo un conflicto humano, sino una acción orquestada por Dios para hacer justicia. En Isaías 34, versos 5 y 6, dice así: porque mi espada se embriagará en los cielos. He aquí que descenderá sobre Edom, sobre el pueblo de mi anatema, para juicio. La espada del Señor está llena de sangre, está engrasada de cebo, de sangre de cordero y machos cabrillos, de cebo de riñones de carneros, porque el Señor tiene sacrificios en Bozán y gran matanza en la tierra de Edom. Este pasaje describe claramente el juicio contra Edom como una ejecución que va a haber en contra de él. Amén. Vamos al verso 2. Dice: yo te haré pequeño entre las naciones y despreciado en gran manera. El versículo que tiene aquí Abías significa que este pueblo va a ser humillado. La primera parte del versículo, donde dice yo te haré pequeño entre las naciones, refleja un juicio divino hacia Edom, que en algún momento pudo haber sido una nación poderosa y orgullosa, se vería reducida bien significativamente, y el uso de la palabra pequeño implica que es una pérdida de la estatua o el estatuto que él reflejaba delante de todas las naciones, porque tenía respeto. Edom se había envanecido por su ubicación geográfica en las montañas, porque él vivía en las montañas. Y él tenía una prosperidad, una economía muy buena, y de todas esas cosas él se gastaba, él se jactaba, él se sentía orgulloso de todo lo que él tenía, de lo que él poseía. El menosprecio de las naciones es la segunda parte del versículo, porque despreciado eres en gran manera, dice. Señala que la actitud de Edom hacia Israel había provocado que las naciones que habían vecinas que estaban alrededor de ellos, se habían comportado de una manera hostia, arrogante contra ellos también. El juicio divino, este versículo refleja la justicia divina en acción. En el Antiguo Testamento Dios se presenta como un defensor de los oprimidos, especialmente del pueblo de Israel, y castiga a las naciones que actúan con violencia y traición y arrogancia tras la caída.
La soberanía de Dios también explica que se puede ver la soberanía de Dios en la historia de las naciones. Dios es quien levanta y derrumba imperios. Y es, en este caso, la caída de Edom. Este pasaje muestra que, independientemente de cuán fuerte y poderosa sea una nación, siempre está bajo el control de Dios y puede ser derribada por Él en cualquier momento. Amén. El verso 2 es un versículo clave de la cláusula y el tema de juicio divino contra Edom, que a través de este juicio se revela tanto la soberanía de Dios como la importancia de la humildad, la justicia, la responsabilidad hacia los demás. La profecía no solo se refleja a Edom, sino que tiene implicaciones universales como las naciones y los individuos deben actuar como justicia, reverencia hacia Dios. Eso es lo que estamos viendo en este momento, que fue esa injusticia que él tenía, la arrogancia que él tenía, el poderoso que él se sentía. Salmo 137, 7 dice: recuerda, oh Jehová, contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: destruida y destruyan los cimientos. Estos pasajes, hermano, este pasaje que acabamos de leer, reflejan temas similares a lo que está hablando Abdías en el verso 2. La caída de Edom es un ejemplo específico de cómo las naciones que actúan con hostilidad y desprecio hacia el pueblo de Dios finalmente serán juzgadas por maldad y su orgullo. Rápidamente vayamos al verso 3. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que habitas en las hendiduras de la peña, en las alturas de tu morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará por tierra? Estas fueron las declaraciones que decía Edom. La soberbia de tu corazón te ha engañado. La palabra soberbia se refiere a un orgullo excesivo que tenía Edom. Una actitud de ser superior, autosuficiencia, que ignora tanto las limitaciones humanas como las necesidades de depender de un Dios. En el caso de Edom, este orgullo no solo era una cuestión de autoestima, sino que estaba fundamentado en un sentido la arrogancia de los edomitas que lo llevó a una falsa confianza en su propia fuerza y en su propia capacidad para resistir cualquier amenaza, incluyendo el juicio de Dios. O sea que ellos no le tenían miedo a Dios. Ellos, por su estatus geográfico, se sentían seguros de todo lo que ellos podían poseer y enfrentar cualquier batalla. Pues este orgullo, le dice, te ha engañado a los edomitas. Tú que habitas en las hendiduras de la peña, le dice. La ubicación geográfica de Edom jugaba un papel importante en su sentido de seguridad. Eso era lo que él se sentía seguro. Quiero hacer un paréntesis para más o menos entendamos lo que estamos hablando. Uno de mis hijos fue a Jordania, y estando en Jordania fue al Mar Muerto, y de paso del Mar Muerto fue a Petra, que es exactamente la región donde vivía Edom. Pues en Petra, él me mostró una foto que él tomó, y son unas peñas así, altas, así, grandísimas, hermano. Pero entre medio de la peña hay un espacio, más o menos como esto aquí, que solo pasa un jinete con un caballo, por ahí todos, uno tras otro. Y eso era lo que a él le daba una seguridad a Edom, que ese camino para poder llegar a donde él tenían que pasar por ahí. Escasamente uno por uno tenían que pasar, no podían ir en manada, sino que tenían que ir uno detrás de otro, con lo que Edom habitaba en la punta, en la parte de arriba, como lo leímos, y él los podría atacar de esa parte. Bueno, nomás le hago ilustración para que tengan una idea. La ubicación dice: en las alturas
de tu morada, es aquí donde lo que él está hablando, en las alturas de tu morada, como dice el verso, el hecho de que la morada de los edomitas estuviera en lo alto refuerza la imagen de su seguridad y superioridad. Vivir en lo alto de las montañas les otorgaba una ventaja sobre los pueblos que vivían en las llanuras y a sus alrededores, pues desde las alturas podían ver sus enemigos y anticiparse al ataque. De esa manera es como él usaba sus estrategias. Y en el mismo verso donde dice, ¿qué dices en tu corazón? ¿Quién me derribará por tierra? Aquí el versículo refleja la actitud interna de los edomitas en su arrogancia. Pensaban que nadie podía derrotarlos. Esta pregunta, ¿quién me derribará a tierra?, no era solo una expresión de confianza, sino también de desafío. Estaban tan seguros de sus alturas, de su poder, que se veían como inmunes, que no cualquier persona, nadie podía hacerle frente. Este tipo de mentalidad es peligrosa, pues ignora la soberanía de Dios y la posibilidad en que, a pesar de los recursos humanos, ninguna fortaleza es invencible si Dios decide actuar contra él. ¿Cuántos dijeron, parece que oí por ahí, cuando construyeron el Titanic, que dijeron que ni Dios lo podía hundir? ¿Y qué pasó? Se hundió. ¿Qué pasó con John Lennon, que dijo que él era más famoso que Jesucristo? ¿Qué pasó? Al poco tiempo, un loco le pegó un tiro en la cabeza. O sea que no se puede ignorar la soberanía de Dios, el poder de Dios. El mensaje teológico de Abdías en el verso 3 es una advertencia sobre los peligros del orgullo y la hostilidad. La soberbia de los edomitas no solo era el pecado moral, sino que era ceguera espiritual, que les impedía conocer su necesidad de Dios y su dependencia de Él, su confianza en las fortificaciones, en su estado geográfico que estaban ellos. Confiaban en su poder y ellos creían que ni Dios los podía derribar. Tremendo. Consecuencias del orgullo, hermanos. A lo largo del libro de Abdías, Dios deja claro que debido a la arrogancia de Edom, esta nación experimentará su propia caída. Aunque pareciera estar segura en el control, Dios usará otros pueblos para derribar, para humillarlos, y el juicio de Dios será contra estas personas que se creían más poderosos que Él. El juicio venía para Edom. Ellos no sabían lo que les esperaba. En Jeremías 49, 14 al 17 dice: he oído un mensaje de parte del Señor, y un mensajero es enviado entre las naciones, diciendo: reuníos y venid contra él, levantaos para la guerra. Bastante parecido a lo que decía el verso 1, ¿verdad? Pues he aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, menospreciado entre los hombres, en cuanto el terror que infundías te has engañado. La soberbia de tu corazón, tú que vives en las hendiduras y en las peñas que ocupas la cumbre del monte, aunque hagas tu nido tan alto como del águila, de ahí te haré bajar, declara el Señor. Edom se convertirá en el objeto del horror. Todo lo que le pase quedará en ruinas. Reflexión de este verso, hermanos, es un versículo que nos desafía a examinar nuestros propios corazones. Nos recuerda que la soberbia puede cegarnos en realidad nuestro corazón. A veces nosotros inconscientemente nos hemos sentido más superiores a otras personas, y ese orgullo, en su momento, Dios nos habla y nos humilla con cualquier cosa tan insignificante, hermano. Por eso es que yo, como título, le puse: el orgullo destruye familias. Y esto era lo que estaba pasando en este momento. Se estaban destruyendo entre hermanos, porque Edom
y Jacob, que eran los mismos israelitas, eran hermanos. Eran hermanos. Veamos ahora el verso 4. Aunque te remontes como águila y aunque entre las estrellas pongan tu nido, de ahí derribaré y declara el Señor. Cuando dice, aunque te remontes como águila, la imagen del águila aquí simboliza poder, fuerza y altura. El águila es escondida por su habilidad para volar en grandes altitudes, lo que convierte en su símbolo de superioridad, seguridad y autosuficiencia. En este caso, el versículo utiliza la metáfora del águila para descubrir el orgullo y la confianza de Edom a través de su fortaleza y posición geográfica. En los montes de Edom, los edomitas se sentían tan seguros y elevados como que si estuvieran en la cima más alta de la tierra. De ahí dice el verso 4, aunque entre las estrellas pongas tu nido. Esta frase, hermanos, da la idea de la grandeza y la seguridad de los edomitas. Pensaban tener, al poner su nido, un refugio entre las estrellas. Se insinúa que creen que eran bastante elevados también en su persona, arrogancia, se creían más que otras personas. Esto podría ser una referencia al lugar geográfico que ellos tenían, como les hablaba acerca de Petra, que está situada en una zona montañosa, difícil de acceder. Y eso era lo que le daba la seguridad. De ahí dice el verso, te derribaré, declara el Señor. A pesar de la aparente seguridad, la altitud que ellos tenían donde ellos moraban, Dios declara que los va a derribar. La imagen de derribar implica un acto de humillación y destrucción total. El orgullo de Edom y de su falsa confianza en su poder será quebrantado desde el juicio de Dios. Este versículo subraya que aunque Edom pueda estar muy elevado o creer que está fuera de alcance de cualquier persona, nada puede desafiar la soberbia de Dios. Él es el único que tiene el poder para humillar y destruir a aquellos que se creen superiores a otros. En su contexto teológico, Abías fue ese profeta, que ese mensaje que él envió claro y duro hacia esta nación. El libro de Abías es una profecía bien directamente hacia Edom. El orgullo, hermanos, voy a saltarme un poco acerca de... Traía unos pasajes para ilustrarles lo que habla la Biblia acerca del orgullo. Pero estoy viendo el reloj y ya se me está pasando el tiempo y me voy a saltar estos pasajitos que les traía, pero hablaba bastante del orgullo. Vamos a ver el verso 5. Verso 5 dice, si vinieran a ti ladrones o salteadores de noche, ¿cómo quedarías arruinado? ¿No robarían solo hasta lo que les bastara? Si vinieran a ti vendimiadores, que es la misma palabra, cultivadores, ¿no dejarán rebusco? Este versículo continúa la profecía de destrucción. Se utiliza una serie de comparaciones para ilustrar cuán completa, devastadora sería la derrota de Edom. A continuación, veremos algunas de las cosas que les vamos a explicar acerca de esto. Ladrones, saqueadores de noche. Esta parte del versículo utiliza la imagen de ladrones que actúan en la oscuridad. Los ladrones que saquean por la noche son, en este caso, una metáfora de invasión que vendrá contra Edom. El saqueo nocturno por parte de ladrones implica que la destrucción será sorpresiva y completa. En tiempos antiguos los ladrones tomaban solo lo que necesitaban, robaban de manera estratégica sin dejar huellas en la destrucción. La pregunta retórica es, ¿cómo serías destruido? Indica que la destrucción de Edom será mucho más severa en total que un simple saqueo, sugiriendo que a diferencia de los demás, los ladrones no se van a limitar nomás en tomar lo necesario,
sino que la destrucción de Dios traerá absolutamente, no van a dejar pero ni un calcetín, como decimos, le van a llevar todo. Y ahí dice, no robarán solo hasta que les bastara. Aquí se hace la distinción entre la forma en que los ladrones operan y la magnitud de la destrucción que se viene a Edom. Los ladrones robarían solo lo que necesitan. Dice, no, se van a llevar todo. La implicación es que aunque el saqueo de los ladrones que tienen un límite, el juicio de Dios sobre Edom tendrá sin límites. Lo van a dejar sin nada. Si vinieran a ti estos vendimadores, que son los cultivadores, no dejarán algún rebusco. Rebusco es espigas que quedan ahí después de la cosecha. Los cultivadores eran conocidos como recogedores de uva, pero siempre dejaban algunas vigas ahí para los pobres, para que comieran. Esto se hacía para que ellos suplieran todas sus necesidades. De nuevo, esta comparación sirve para mostrar que aunque los cultivadores dejaran algo detrás, el saqueo de destrucción vendrá sobre Edom y no quedará nada. O sea que Dios hace la ilustración de cómo estas personas en su momento roban y se llevan lo necesario y dejan lo demás, pero en el caso de Edom va a ser lo contrario. Él le van a sacar y le van a llevar todo. Y ahí dice, ¿cómo quedarás arruinado? Esta es una exclamación que refleja la sorpresa y el asombro ante la completa pérdida y destrucción de Edom que él va a enfrentar. En otras palabras, como si dijera, Edom ha sido despojado de todo. No hay nada que salve su caída. Este versículo resalta la humillación y la devastación total que enfrentará Edom. Yo cuando estaba elaborando esto, hermano, me dio tristeza por las personas que también sufrieron esos incendios en el sur de California, que lo perdieron todo, hermano. Ahí sí que no quedó nada, todo quedó calcinado. Y estaba elaborando esto y se me venía a la memoria de cómo era el proceso, es que yo no sé por qué, pero siempre que estoy elaborando la historia, como que me meto en la historia y estoy ahí viendo a Edom sin nada, que todo fue robado, todo se llevaron. Hay de que vamos a seguir continuando. La justicia de Dios, hermano. El versículo subraya la justicia de Dios es la absoluta y no hay nadie quien escape de ella. Mientras que los ladrones y los cultivadores puedan ser limitados en lo que toman, el juicio de Dios será exhaustivo, único. Pero como Edom era orgulloso, él se creía mucho, él creía que no podía ser destruido. Y como se menciona en este pasaje de Abías, que él era, y así sentía él de orgulloso, se sentía seguro, y debido a su ubicación geográfica fortalecida, sin embargo, este versículo nos muestra que a pesar de esa sensación de seguridad, nada podrá protegerlo de la destrucción masiva que venía contra ellos. Vayamos rápidamente al verso 6. Verso 6 dice, ¿cómo será escudriñado Esaú y rebuscados sus tesoros escondidos? Este versículo es una continuación del tema de despojo, de la humillación total que va a tener Edom. Aquí se hace un énfasis específico en las riquezas y tesoros de Edom, lo que nos da más detalles sobre lo que se va a llevar a cabo el juicio y que es lo que se esperaba. A continuación vamos a ver cómo es que podemos desarrollar esto. Dice, ¿cómo será escudriñado Esaú? Fíjense que aquí ya no le dice Edom, aquí ya le dice Esaú, ¿verdad? El de Edom, que era el mismo personaje, pero era
hablando de los edomitas. La pregunta retórica: ¿cómo han sido saqueadas? ¿Cómo han sido escudriñadas? ¿Cómo han sido robadas? Resalta el asombro de la magnitud, la pérdida de Edom experimentará. Es una especie de denuncia, una manera de señalar lo inconcebible que será la destrucción total de los edomitas. Y como su seguridad y su orgullo se creían intocables, eran más severa la caída. De ahí dice: y rebuscados sus tesoros escondidos. Tesoros escondidos. Esta expresión hace referencia a la riqueza de Edom, que él había acumulado y había guardado por muchos años. Edom, debido a su ubicación, él se sentía seguro, y él con esas riquezas, él compraba naciones, él compraba vecinos, él venía para que se unieran a él, para que él estuviera aliado con él. Pero la pregunta subraya la ironía de que esos tesoros que Edom había ocultado y que él usaba para manipular a las naciones, y lo hacía con tanto cuidado y orgullo, serán despojados y destruidos. El juicio de Dios es tan completo que incluso lo que creían seguro y fuera del alcance de los invasores será tomado por completo. De ahí dice el verso: ¿cómo será escudriñado? La repetición de la idea del saqueo y el despojo refuerza la magnitud de la pérdida de Edom. Esta frase refleja completamente la eliminación de las riquezas y la seguridad del pueblo de los edomitas. A pesar de que Edom se sentía seguro de sus montañas, la soberanía de Dios en sus riquezas será derribada totalmente. El juicio sobre el orgullo y la seguridad humana. Advilla subraya que a pesar que Edom se sentía seguro y confiado en su fortaleza y riqueza, todo lo que ellos tenían iba a ser devastado. Esto nos enseña, hermanos, que por más que nosotros nos sintamos seguros en lo que hayamos acumulado, en lo que tengamos, en lo que poseemos, porque conocemos muchas personas que se creen poderosos por lo que tienen. Hay personas que dicen: tanto tienes, tanto vales. Pero ante los ojos de Dios, hermanos, todos somos iguales. No hay manera que nosotros nos podamos sentir orgullosos de lo que poseemos. En el contexto de la relación entre Edom e Israel, refleja la justicia de Dios sobre aquellos que se oponen a su pueblo. Edom no solo fue enemigo de Israel en muchos, sino que tenía también otros enemigos. En conclusión, para resumir este verso 6, el tema de la destrucción de Edom resaltó que sus riquezas y su seguridad, que había sido cuidadosamente acumulado, serán tomadas por completo. Esta destrucción no es solo física, sino también simbólica. Muestra que nada puede resistir el juicio de Dios y que incluso lo que parece seguro y inaccesible para despojarlo, Dios tiene el poder para hacerlo. Dios es soberano y Él hace lo que quiere. Amén. En Jeremías 49:10 dice: pero yo despojaré a Esaú de todas sus posesiones y descubriré sus escondites, y no será capaz de esconderse. Sus descendientes serán destruidos por espada y sus niños serán asesinados. Tremendo lo que le esperaba a Edom. Aquí tengo otro verso más que dice: así ha dicho Jehová en Ezequiel 25:12. Así ha dicho Jehová el Señor, porque Edom ha hecho venganza contra la casa de Judá y se ha vengado de ellos, por tanto así ha dicho Jehová:
yo extenderé mi mano sobre Edom y despojaré de ahí mi nombre y bestia, y lo haré desierto desde Temán hasta Demán, y caerán a filo de espada. Nuevamente, estos versículos describen el juicio de Dios que viene hacia Edom, ese hermano orgulloso que se sentía poderoso. Vamos a ir rápidamente al verso 7, porque ya se me está acabando el tiempo. Verso 7, el último, ya para terminar. Dice: hasta la frontera te echarán todos tus aliados, te engañarán, te dominarán. Los que están en paz contigo, los que comen tu pan, tenderán emboscada contra ti, y no hay entendimiento. Fíjense bien, dice: todos tus aliados te engañarán. Edom había hecho pactos con otros pueblos, como lo acabo de mencionar, basado en la confianza mutua que él tenía. Sin embargo, el versículo predice que estos aliados traicionarían a Edom. La palabra engañado refleja como los que estaban unidos en Edom, pero que tenían esa amistad, pero se convertirían en sus enemigos y lo traicionarían. Y ahí dice: tomarán, te dominarán los que comen tu pan. O sea que ellos compartían, ellos comían. Eso hace referencia a que ellos tenían una relación mutua, una amistad muy buena. En la cultura de esa época ellos pues compartían todo eso, el pan, el vino, y se sentaban a la mesa. Mas sin embargo, estas mismas personas eran los que lo iban a embargar y les iban a saquear todo. De ahí dice: te tenderán emboscada contra ti. A pesar de que Edom había sido tratado con amabilidad por estos aliados, ellos preparaban trampas para hacerle daño. La frase tender trampas indica que intencionalmente, una manera maliciosa y oculta, que quienes habían estado cerca de Edom y que ahora iban a formar parte de su caída. Y ahí dice: no hay en Edom entendimiento. En este reflejo de la ceguera de Edom, que no logra ver las intenciones maliciosas de sus aliados, ni entiende el juicio de Dios que se venía hacia él, la falta de entendimiento también puede señalar que Edom no reconoció su pecado, su orgullo y su violencia contra Israel, lo que les impidió ver la corrección divina que se estaba preparando para él. Tremendo lo que a Edom le estaba pasando, o lo que le iba a pasar en su momento. Y igualmente tengo unos versos aquí que quería compartir con ustedes, pero creo que lo voy a hacer en la próxima. Tengo varios versos aquí, pero por falta de tiempo, hermanos, les voy a leer nomás uno. Sí, Miqueas 7, 5, 6. Dice: no confíes en tu amigo alguno, ni en el que duerme a tu lado. Guarda las puertas de tu boca, de la que está en tu seno, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra su madre, la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre son los de su propia casa. Este pasaje expresa traición, y era lo que le estaba pasando a Edom. Es una manera de ilustrar que por muy cerca que se sentía el seguro de sus amigos, que eran los que él había comprado con sus riquezas, eran los que le iban a traicionar. Amén. Los versículos estos mencionados, hermanos, habla acerca de la deslealtad, la traición, el engaño que Edom tenía y que iba a tener por había sido tan cruel con su hermano Israel. La Biblia a menudo nos menciona la traición de aquellos que tienen esa mala intención con su hermano. Vamos a ver. Hermanos, ya para terminar, quería compartir una historia con ustedes, una historia real, hermanos.
en nuestra vida contemporánea. Una historia de dos hermanos que se odiaban a la muerte. Y este fue el caso de los hermanos Adi y Rudolf, se llamaba el otro. Adolf Dassler, conocido como Adi, y su hermano Rudolf nacieron en Alemania, en una familia que, comenzando su fábrica de zapatos en el año 1920, Adi fundó la empresa Rudolf Dassler, su fábrica, que quiere decir fábrica de zapatos, hermanos Dassler. Dassler era el apellido de ellos. En la ciudad de, me voy a tomar un segundo porque es difícil de pronunciar esta palabra, Herzogenaurach, es donde ellos nacieron. Ahí iniciaron ellos su empresa, tuvo un gran éxito y ambos hermanos trabajaban juntos. Con Adi era el encargado del diseño de los zapatos y Rolf era el manejo de relaciones públicas y de las ventas y el que hacía los negocios. Los dos hermanos eran bien diferentes. En cuanto a su personalidad y enfoque de trabajo, Adi era más introvertido y creativo, mientras que Rudolf era extrovertido y tenía una gran habilidad para las ventas. A pesar de estas diferencias, las empresas prosperaron, especialmente de los zapatos de la marca que fueron usados por atletas en los Juegos Olímpicos y otras competencias importantes. Pero aquí viene la rotura. ¿Qué fue lo que pasó? Sin embargo, la relación entre Adi y Rudolf comenzó a deteriorarse durante la Segunda Guerra Mundial. En este periodo, las tentaciones o las tensiones entre los hermanos crecieron por razones tan personales como profesionales. Después de esta guerra, las diferencias entre ellos se hicieron insostenibles. Se cuentan varias versiones de la razón exacta de la rotura, pero las más conocidas y las más populares que formó el conflicto entre estos dos hermanos, Adi y Rudolf, se vieron involucrados en diferentes actitudes de carácter, política, altivez y orgullo, que fue el peor. Y tuvieron desacuerdos en cuanto a la dirección que debía de tomar la empresa. Lo que realmente marcó la separación fue un incidente en el año 1948 cuando ambos hermanos se distanciaron de manera indefinitiva. Según algunas versiones, se cuenta que el rumor sobre el incidente del pueblo donde ellos habían nacido o donde ellos vivían aceleró más la ruptura. El rumor decía que uno de los hermanos había sido responsable de un incidente relacionado con las fuerzas de ocupación americanas después de la guerra, lo que afectó la reputación de la familia. La desconfianza entre ellos creció aún más y finalmente Adi y Rudolf decidieron fundar sus propias compañías por aparte. Y esto fue la creación de las marcas Adidas y Pumas. Adidas, en el año 1949, Adi Dassler fundó su propia empresa y le llamó Adidas, haciendo una combinación de su nombre, Adi, que eran sus primeras 3 letras, y Dassler, que eran sus primeras 3 letras, formando Adidas. Su foco principal era la fabricación de calzado deportivo de alto rendimiento. Adi quería ofrecer productos innovadores para atletas y fue famoso por su trabajo y el diseño de zapatillas con clavos para fútbol, lo que ganó gran reputación en el Mundial de Fútbol. Puma, que fue creado por su otro hermano Rudolf Dassler, si así como lo dice,
Por su parte, formó Puma en el año 1948 con el objetivo de seguir el mismo camino de éxito en el mundo del deporte. Puma se centró en la creación de productos deportivos de calidad y como Adidas también se destacó por su calzado especializado para futbolistas y otros deportivos. La rivalidad que ellos tenían, desde ese momento los hermanos se convirtieron en rivales acérrimos. La rivalidad entre Adidas y Puma se extendió más allá de los negocios, afectando incluso a sus familias y a la comunidad total donde ellos habían nacido, donde ellos vivían, donde ellos realizaban sus negocios. Debido a este abandono, aquellos que trabajaban para ambas marcas, Adidas y Puma, que trabajaban ahí ellos entre ellos mismos, había enemistad, no se querían entre los mismos trabajadores. Según cuentan que algunas historias que empleados que visitaban algún centro comercial y si habían trabajadores de la otra compañía, se peleaban entre ellos y terminaban yéndose. Así de que la rivalidad de los hermanos Dalles no terminó con sus muertes. Adi falleció en el año 1978 y Robo en el 1974. Por las dos empresas continuaron siendo competidores directos en el mundo del deporte, a pesar de los esfuerzos por superar la enemistad. Los lazos entre Adidas y Pumas siguen siendo tensos durante años. No fue hasta la generación siguiente que los descendientes de ambos hermanos y algunos de las siguientes generaciones de los empleados y ambas marcas comenzaron a suavizar la rivalidad. Hoy en día, tanto Adidas como Puma siguen siendo dos marcas deportivas más importantes del mundo, pero la historia de los hermanos Dalles continúa siendo un ejemplo de cómo las disputas familiares pueden escalar hasta convertirse en una rivalidad hasta la muerte. Conclusión: la historia de los hermanos Dalles, fundadores de Adidas y Puma, es una de las más conocidas en el mundo empresarial, no solo por las enormes competencias que ambas marcas generaban, sino también por la profunda enemistad que existió entre dos hermanos hasta la muerte. Esta rivalidad personal marcó no solo la historia de sus empresas, sino también la historia del deporte y la cultura popular. Moraleja: el orgullo destruye familia, hermano. Cuidado con eso. Pidámosle a Dios que nos humille. Pidámosle a Dios que seamos más humildes, que no haya orgullo entre nosotros como hermanos. Vamos a orar, hermano. Padre de la gloria, gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de las Escrituras podemos darnos cuenta, Padre, que ese orgullo que hay entre hermanos, Señor, tú tienes el control de eso y tú, con mano poderosa, con juicio desde lo alto, Señor, miras al humilde y vienes en defensa de aquella persona, Señor, que ha sido, Señor, humillada, de aquella persona, Señor, que ha sido trasquilada, de aquella persona, Señor, que ha sufrido orgullo de otra persona. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que obres en cada una de la vida de nuestros hermanos, que si hay orgullo en nuestro corazón, Señor, que puedas quitarlo, que podamos perdonar a aquellos que nos ofenden. Ayúdanos, Padre, a superar, Señor, ese mal espíritu, Señor, que hay entre familias, que hay entre hermanos, que hay entre compañías, que hay entre amigos, familiares, en fin, que siempre está entre medio, Señor, de dos personas, de dos oponentes. Ayúdanos, Padre, a ser más humildes. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta, Señor, que estamos siendo orgullosos ante personas, especialmente ante ti. Perdónanos, Padre, y ayúdanos a superar, Señor, ese orgullo entre nosotros. Bendice pues este momento
Bendice a mis hermanos, guárdalos y cuídalos, protégelos, Padre. Llévalos con bien. Te adoramos y bendecimos tu santo nombre. Gracias, Padre, por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oramos. Amén. 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 Estamos despedidos. Cafecito con pan, hermanos.